Katsuki Kaminari, Yuga Oyama, Masirao Ojiro, Eijiro Kirishima, Mezo Shoji, Antasero, Toru Agakure, Mina Asido, Rikido Sato, Koji Koda, Senkai Ibara, Togaru Kamakiri, Shiai Kurohiro, Kinoko Komori, Yui Kodai, Jurota Shishida, Nirengeki Shoda, Kosei Tsuburaba, Setsuna Tokage, Manga Fukidashi, Juzou Nenuki, Kojiro Gondo, Neito Monoma, Reiko Yanagi y Ryu Rin. Todos muertos. Ochako Uraraka, única superviviente. Izuku verificó 2 veces su informe antes de presionar enviar y apagar su computadora portátil. Suspiró y se frotó el puente de la nariz. Él, Eri y Ochako habían regresado a su apartamento hace un par de días, pero no habían podido hacer un balance de las pérdidas totales que habían sufrido debido a las heridas de Ochako y el dolor persistente que sentía por su amputación forzada. Después de que se recuperó un poco, insistió en regresar para registrar oficialmente sus pérdidas el día de hoy. Dudaba que los olores y las vistas de los muertos lo dejaran pronto. ¿Estás bien? Se sobresaltó un poco cuando Ochako apareció sobre su hombro de repente. Sí. Se quedó en silencio por un par de momentos antes de preguntar. ¿Tú? Mejor, dijo simplemente, antes de posar tiernamente una mano sobre su hombro sin brazo, asegurándose de dejar su dedo meñique levantado. ¿Tu brazo está bien? Negó con la cabeza, antes de reclinarse en su silla y dejarla colgando. Todavía se siente como si estuviera allí, pero... Volvió a negar con la cabeza. Es tan estúpido, pero no puedo evitar comenzar a extender la mano, solo para darme cuenta de que no hay nada que mover. Ella no dijo nada durante mucho tiempo, sino que se quedó de pie junto a él y le acarició el hombro. Sin embargo, después de un rato, miró hacia la puerta del dormitorio donde ambos sabían que Eri yacía profundamente dormida. ¿Tienes alguna idea de por qué querían a Eri? Levantó la cabeza y la sacudió, antes de dejarla caer de nuevo. Le he preguntado un par de veces, mientras dormías, pero ella insistió en que no quiere hablar de eso. Dejó escapar una risita sin humor, ella dijo que había estado allí desde que recordaba. Ella tarareó, dejando su lado, apoyándose contra la pared y presionando sus dedos mientras pensaba. Tal vez tiene algo que ver con su peculiaridad. O posiblemente un pariente rico y poderoso por el que había sido rehén. Se encogió de hombros, tal vez. Hubo unos momentos de cómodo silencio, con ambos perdidos en sus pensamientos, hasta que Izuku gruñó mientras se levantaba de su silla. ¿Quieres acompañarme a tomar un café? Sé que no pude dormir bien durante una semana después de la muerte de mi maestro. Ella sonrió y simplemente asintió, siguiéndolo a la pequeña cocina que existía a solo unos metros de distancia. Izuku se sentó en silencio mientras se acomodaba en una habitación grande en otra casa de Yaoyorozu en Mustafu. La familia de la heroína realmente era rica. A su alrededor, los otros héroes restantes de Mustafu debatían entre ellos su situación actual. No pudo evitar burlarse porque pensaba que debatir era una actividad completamente diferente a lo que estaban haciendo. Lo describiría más como una discusión. Los únicos que no habían estallado con otra persona eran él, Momo, Shouto Todoroki y, sorprendentemente, Katsuki. A su alrededor, escuchó cosas como tenemos que contraatacar rápido. Otro al otro lado de la habitación gritó. No podemos hacer nada de eso, no somos lo suficientemente fuertes. Luego, otra voz se insertó en la conversación, deberíamos, su línea de pensamiento se perdió cuando Ochako de repente se puso de pie y rugió, calla todo el mundo. Aparentemente, él no había sido el único lo suficientemente sorprendido como para perder el hilo de sus pensamientos, ya que todas las personas en la habitación se quedaron en silencio al instante, mirándola en estado de shock. Al ver que tenía la atención de todos, comenzó a hablar de nuevo, esta vez en voz más baja. No podemos quedarnos aquí sentados discutiendo entre nosotros. Hacer eso sería una desgracia para todos los que murieron en ese ataque. Las voces más prominentes en la discusión miraron hacia abajo, un poco avergonzadas de sí mismas, y ella continuó. No sé qué deberíamos hacer para seguir adelante, pero lo menos que podemos hacer ahora es escucharnos unos a otros y encontrar la mejor solución. Ella retrocedió, e Izuku no pudo evitar mirar a la mujer de manera diferente. Él no tenía idea de que ella sería capaz de, cara redonda tiene razón. Una vez más, sus pensamientos fueron descarrilados por alguien que no esperaba hablar. Katsuki, los he estado viendo a todos pelear entre ustedes durante casi una semana, y es jodidamente patético. No somos un patético pollo corriendo sin cabeza. No vamos a acobardarnos después de una maldita vez. Batallad. Nos derrotaron, pero todos somos profesionales. Pongan sus malditas cabezas en orden, bastardos. Izuku parpadeó una, dos y luego una tercera vez.
A pesar de todas las palabrotas e insultos, su amigo de la infancia se las había arreglado para decir algo inspirador y motivador. Siempre había sabido que Katsuki tenía su propia forma de, ¿cómo llamarlo?, carisma, se podría decir, pero nunca fue inspirador, solo dominante. Parecía que había crecido como persona desde entonces. Después de que Katsuki terminó de hablar, la habitación cayó en un incómodo silencio, antes de que Momo tosiera, tomando el control de la reunión. Ambos tienen razón. Ahora, ¿alguien tiene alguna idea sobre cómo avanzar? Inmediatamente, hubo algunas propuestas para atacar al FLP, que inmediatamente fueron descartadas por Tsuyu y Ochako. Poco después, hubo un debate sobre cómo deberían tratar de ganarse la simpatía del público, y finalmente se decidieron por publicaciones anónimas en blogs y ensayos en video en línea. Poco después de que se abordaron esos problemas, Izuku tosió tranquilamente en su puño. Si se me permite, tengo un par de sugerencias. Momo asintió y Tsuyu lo miró con curiosidad desde el otro lado de la habitación. Por lo que entiendo, todos ustedes han estado operando como una sola rama, un frente completamente unido, ¿correcto? La mayoría de las cabezas asintieron, por lo que continuó. Deberían separarse. Inmediatamente, hubo gritos de indignación cuando Momo intentó silenciarlos a todos, pero el que estaba más cerca de él preguntó, ¿pero no acordamos que no deberíamos rendirnos? Izuku levantó la mano, un aura de mando lo rodeó de repente cuando aquellos con protestas se calmaron. No pretendo poner fin a esta coalición. Sin embargo, un animal grande morirá mucho antes que una docena de animales más pequeños. Al dividirse, un solo ataque como el que sucedió hace un par de semanas no paralizaría esta causa. Hubo algunas protestas más, por lo que dejó escapar un suspiro silencioso, antes de decir, mira, no podemos atacarlos directamente, estaríamos absolutamente destruidos, y no podemos permanecer juntos, si estamos atacados de nuevo como la última vez, todo ha terminado. Pero, si todos atacamos a pequeña escala, desde todas las direcciones diferentes, los mantendremos alerta y, con suerte, los mantendremos fuera de nuestro camino. Después de su refutación, las muchas protestas parecieron desvanecerse lentamente, antes de pasar al siguiente tema, y pronto terminó la reunión. Sin embargo, cuando estaba a punto de pasar por la puerta, Momo gritó, Midoriya. ¿Podemos hablar? Se dio la vuelta y vio a Momo sentada en la mesa todavía. Por supuesto, Creati. Tomó asiento junto a ella, dudando por un momento mientras se movía para alcanzar con su miembro fantasma antes de corregirse. ¿De qué se trata todo esto? Preguntó con curiosidad. Midoriya, ¿qué le pasó a tu brazo? Momo preguntó sin rodeos, mirándolo directamente a los ojos. Hizo una mueca, sabiendo que no podía dejar de contar la historia de nuevo, antes de relatar los eventos previos y posteriores a la pérdida de su extremidad. Ella no lo interrumpió en absoluto, algo por lo que estaba inmensamente agradecido, solo murmurando y frunciendo el ceño en ciertos puntos. Dándole un par de segundos para continuar después de que terminó, dijo, lamento tu pérdida, Midoriya. También lamento no haber podido hablar contigo hasta ahora. He estado bastante ocupada tratando de mantener esta coalición como la llamaste. Gracias por tus disculpas, pero no son necesarias, dijo Izuku con calma. Puedo arreglármelas con mi falta de un brazo, al menos por ahora. Ella murmuró, mirando dubitativa su hombro amputado. Si quieres, puedo conseguirte una cita con Mei Natsume, una vieja conocida de UA, para que te ponga una prótesis. Eso y cualquier otra cosa que ella decida añadir sería impresionante. La ceja de Izuku se elevó cuando se llenó de una extraña mezcla de gratitud y ligera sospecha. Perdóname por preguntar, pero ¿por qué estás ofreciendo esto? Dejó escapar un profundo suspiro y se recostó en la silla. Supongo que me siento algo culpable por tu lesión. Después de todo, se incurrió mientras investigabas una amenaza a nuestra causa. Sin mencionar que puedo arreglarlo sin despertar demasiadas sospechas. Ella le dirigió una mirada penetrante, antes de preguntar, ¿estás dispuesto a aceptar mi oferta, Midoriya? No quería cargar a nadie con sus problemas, pero la oferta era atractiva y, pensó mientras miraba los finos muebles y las pinturas en las paredes de la espaciosa habitación, no es como si fuera a romper el banco si aceptaba. Dejó escapar un suspiro y respondió, muy bien, acepto. Izuku gruñó en voz alta mientras movía su nuevo brazo, sintiendo que los nervios en su hombro se disparaban y lo obligaban a moverse, antes de apretar los dientes y forzarlo a agarrar una taza.
El movimiento provocó que pequeños riachuelos de sangre recorrieran su brazo, dejando caer la taza vacía que había estado sosteniendo, pero notó, con no poca satisfacción, que la cantidad de sangre había disminuido desde la última vez que se había movido. Eso. Sin embargo, ese pensamiento no detuvo el dolor mientras la maquinaria y los nervios continuaban intentando sincronizar sus señales eléctricas. Trató de levantar la taza y devolverla, pero de repente, el brazo cayó, por lo que gritó: «¡Maldita sea!». Estaba tan cerca. Detrás de él, Tsuyu preguntó: «¿Estás bien, Kero?». Él se giró y ella echó un vistazo al área ensangrentada alrededor de su hombro, antes de sacudir la cabeza con incredulidad. «Te estás presionando demasiado otra vez, Izuku». Se volvió hacia un lado con petulancia, murmurando: «Creo que voy exactamente al ritmo que quiero ir». Después de haber sido asignada para servir con él, Ochako y Eri hace unos meses, esto se había convertido en una discusión bastante desgastada entre los tres adultos, con Tsuyu y Ochako uniéndose contra él. Ella arqueó una ceja y colocó un dedo sobre sus labios. «Creo que Mei dijo que la cantidad de tiempo que tomaría recuperarse por completo de la cirugía fue de más de 2-3 años, Ribbit». Como de costumbre, refutó. Ella dijo que ese era el tiempo normal en promedio. Algunas personas terminaron su rehabilitación en menos tiempo que eso. Antes de que ella pudiera responder, levantó la mano izquierda. «Tsu, no quiero ser grosero, pero ¿por qué no esperamos a que regrese tu compañera antes de continuar con esta conversación?», solicitó. En realidad, era menos una solicitud per se, que una demanda. Lo reconoció por lo que era y suspiró profundamente antes de asentir. «Izuku, sabes que me preocupo por ti, ¿verdad? Tanto Chako como yo lo hacemos, Kero». Asintió lentamente, sin saber a dónde llevaba esto. «Nosotras, simplemente no queremos que te suicides antes de que puedas recuperarte». Él sonrió y desechó sus preocupaciones. «No te preocupes, Tsu. Soy un hombre adulto y sé cuánto aguanta mi cuerpo». Ella miró hacia otro lado, tarareando una nota baja, antes de que él colocara su mano izquierda sobre su hombro. «Gracias por preocuparte, Tsu». Retiró la mano de ella y la usó para levantar la taza y volver a colocarla en el mostrador. Después de hacerlo, se sentó en el sillón más cercano a él, antes de suspirar. Algunos riachuelos de sangre seguían cayendo de su hombro mientras su mente volvía a un tema en el que había estado pensando durante las últimas semanas. ¿Qué hacer con el arte de la alquimia? Después de su roce extremadamente cercano con la muerte, solo escapando con vida debido a que Shigaraki quería regodearse con él más tarde, había comenzado a pensar si entrenaría a un sucesor o no. Por un lado, Izuku sabía que si alguien finalmente lograba que pateara el balde, ya fueran los villanos o un gobierno extranjero, el arte por el que vivió y murió permanecería. Sin embargo, si tomara un aprendiz, tendrían un objetivo en la espalda. Continuó con este tren de pensamientos durante varios minutos, antes de dejar escapar un gemido y levantarse de la silla, incapaz de llegar a una decisión definitiva, por lo que decidió retrasarlo una vez más. Se movió y agarró el libro de gruesas encuadernaciones que había sido la posesión más preciada de su maestro, antes de volver a sentarse en la silla y comenzar a leer. Se suponía que era una simple misión de búsqueda y destrucción, pensó Tsuyu. Simplemente entrar, destruir el envío de Trigger y elimine a la pareja de personas que los protegen. Sin embargo, todo se vino abajo casi tan pronto como entraron en la bodega de carga. Se habían topado con un guardia extremadamente ruidoso que no dejó que su sorpresa le impidiera gritar como loco. Debido a esto, los miembros de la pandilla Yamaguchi-gumi se habían preparado para ellos y se habían agrupado, lo que obligó a Ochako y a ella a intentar atacar desde las sombras. Abrió la boca, antes de lanzar su lengua al pandillero, envolviéndola alrededor de él. ¿Qué demo? Ella lo silenció rápidamente, arrojándolo de cabeza en la caja detrás de él, antes de retraer su lengua y saltar de sombra en sombra hasta que llegó al lado opuesto. Por el rabillo del ojo, vio a Ochako salir disparada de las sombras para tocar a un hombre en el brazo, antes de lanzarlo para que rebotara en el techo por un rato. Repitió sus acciones nuevamente, sin embargo, esta vez, su lengua fue atrapada en el aire por el miembro al que estaba apuntando. El gran hombre de cabello rosado agarró la lengua y sonrió, antes de jalarla bruscamente y obligarla a salir de las sombras. «Ja. Es solo un monstruo rana», explotó mientras se reía. Tsuyu, muy acostumbrada a que la gente tire de su lengua para acercarla, había saltado hacia adelante junto con el tirón, antes de saltar de la cara del hombre hacia las sombras.
Después de ser sorprendido, el hombre había dejado caer su lengua, y cuando ella se la metió de nuevo en la boca, Tsuyu hizo una mueca ante el sabor a tierra y mugre que le había dejado el hombre. Tsumori. Escuchó otro grito cuando Ochako envió a otro miembro volando a la distancia. Reenfocándose en su tarea, envolvió su lengua alrededor de la cabeza de otro miembro antes de arrojarlos a otra persona. Después de hacerlo, observó que, del grupo de 20 personas que quedaban para proteger este envío, solo quedaba una docena más o menos que estaban conscientes. Asintiendo satisfecha, saltó a otra sombra, esta vez encima de una caja, antes de atacar de nuevo. Al igual que sus compañeros antes que ellos, este miembro cayó rápidamente, pero algo le llamó la atención a un lado. Uno de los miembros de la Yakuza había podido darle un golpe de suerte a Ochako con sus cuchillos, quien aulló y retrocedió con una herida bastante grande. Preocupada, Tsuyu saltó de sombra en sombra hacia el escondite de Ochako, finalmente aterrizó ante su amiga y le preguntó en voz baja: ¿Estás bien, Kero? Ochako asintió y le presentó el brazo y la herida para que la examinara. Estaré bien, Tsu. Terminemos esto. Ella exclamó suavemente. Tsuyu asintió solemnemente, antes de saltar directamente de la sombra, lanzándose a la cara del miembro del clan Yamaguchi-gumi que empuñaba un cuchillo. Antes de que la mujer con el cuchillo pudiera reaccionar, la pierna de Tsuyu la golpeó en la cara. Saltó sobre el cuerpo que caía de la chica con el cuchillo, volteando el miembro más cercano y pateando al hombre hacia los brazos de Ochako, quien lo golpeó contra el suelo antes de lanzarlo por los aires. Saltó hacia atrás en la sombra, antes de volver a saltar del mismo lugar y repetir el mismo proceso nuevamente. Hicieron esto varias veces más, antes de que todos cayeran inconscientes, excepto aquellos a quienes Ochako había enviado a volar. Esos individuos pronto también cayeron a la tierra cuando Ochako juntó sus dedos, gritando. Hubo gemidos cuando todos los gruñidos yacían en el suelo, excepto por un miembro sospechosamente silencioso cerca de ellos, notó Tsuyu. El hombre comenzó a moverse, algo que ella asumió se retorcía en una agonía silenciosa, pero el fuerte Ban le demostró que estaba equivocada. Afortunadamente, tanto ella como Ochako esquivaron la primera bala, pero el miembro no dejó de disparar. Mientras saltaba hacia el hombre, vio que Ochako se movía con fluidez mientras intentaba ponerse a cubierto, antes de quedar atrapada en el hombro por una de sus balas. Saltó sobre el hombre e intentó arrebatarle el arma, antes de darse cuenta de que no había ningún arma, solo sus manos. Cuando se dio cuenta de esto, supo que no podía simplemente patear un arma, así que simplemente trató de interrumpir su puntería, lo que resultó contraproducente, terriblemente contraproducente. Ochako chilló penetrantemente, cuando la bala que Tsuyu había intentado interrumpir la golpeó en la mitad de la espalda. Después del golpe, se cayó e intentó esconderse detrás del cuerpo más cercano, pero eso nuevamente no detuvo al tirador, y la cubierta de Ochako pronto se encontró llena de agujeros de bala. ¡Ay! Tsuyu vio enrojecimiento cuando Ochako volvió a gritar de dolor intenso y, actuando por instinto, agarró la barbilla del hombre y la torció con fuerza hacia un lado. Las balas se detuvieron, junto con la respiración del hombre. Llena de adrenalina, Tsuyu recogió a Ochako y corrió al apartamento de Izuku. Izuku, que sabía bastante sobre cómo curar heridas de bala, la operó con cuidado en su habitación mientras ella colapsaba en una silla. Se miró las manos y pensó: maté a alguien. Ella, Tsuyu Asui, la prohéroe Froppy, había matado a un hombre a sangre fría. Y ella no se sintió mal por ello. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.